Sale. Hoy va a la calle, mucha va a la calle. Muchos están en situación Sí, de es calle. terrible. Bueno, nosotros hemos hecho un pie importante ahí y lo ponderamos bastante al trabajo de dos personas vinculadas al sistema carcelario. Uno es Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, que tiene una mirada muy buena, muy justa sobre el asunto. Si ustedes miran el informe de ahora, que tanto enojó a las autoridades, tiene una columna de cosas bien y una columna de cosas mal que hay que arreglar. Es muy, muy equilibrado. Tiene una visión sensible, pero no idealista ni ingenua, y muy pragmática del asunto. Es por ahí, señores. Todo esto está bueno. Ahora, tenemos unos debes, pero grandes. Entonces, la otra persona que nos parece importante es Jaime Saavedra, el que lleva adelante la Dirección Nacional del Liberado, que es un poco el que está ordenando hoy el post penitenciario, que trabajan con 2 chauchas, 3 palitos, 80 funcionarios, y creo que algo así como $250.000 por año. Él nos decía en una entrevista el otro día con Gabriel Pereira que si él se fijaba en las diferencias de ejecución presupuestal del INISA nomás, o sea, lo que el INISA no gastaba de lo que tenía asignado, él vivía hasta el fin de los días con esa plata. O sea, evidentemente hay que hacer una apuesta al postpenitenciario. Si uno sale... Recursos, pero, mayores recursos. pero para empezar, si uno sale de CONCAR, imagínate vos salís de CONCAR después de estar preso 4 años por rapiña, en invierno, te liberan, estás parado en la puerta de CONCAR, allá lejos hasta de la ruta, ¿y a dónde vas a ir a dormir? ¿Y a dónde vas a ir a vivir? ¿Qué vas a comer? O sea, mire que esto no es de decir el preso es pobrecito y no tuvo la culpa de nada y la sociedad No, lo puso ahí. algunos tienen familia, otros no. Otros no. Pero aparte, hasta los que tienen familia tienen que retomar los vínculos. No todos están con una familia encima que va todo el tiempo con cara a verlos. Digo, hay que tratar de volver de eso. Y el que tenga voluntad de volver, porque algunos debe haber con voluntad de volver. Tenemos que tratar de ayudarlo un poco, por lo menos darle herramientas. Si después no vuelve, por lo menos estaremos tranquilos de que hicimos lo posible por reinsertarlo. Si logramos bajar algunos puntos nomás la reincidencia, lo vamos a sentir en la calle y no a tan largo plazo. Uruguay no puede trabajar la rehabilitación con cárceles de 3.000 personas como CONCAR. Y no puede estar construyendo cárceles de 2.000 personas como la nueva Punta de Rieles. Y el ministro se sinceró el otro día y dijo, mire, yo creo en las cárceles chicas. Y le dijeron, pero recuerde que acaba de construir una de 2.000 personas. Bueno, pues que fui al Ministerio de Economía, dije que quería construir cárceles y me dijeron que 4 de 500 era más cara que una de 2.000, lo cual parece que va a ser bastante lineal el razonamiento. Y sí, señores, 4 de 500 son más caras que una de 2.000. Pero bueno, si queremos mejor seguridad, no tenemos otra vuelta que invertir en el sistema carcelario. No porque aunque usted no quiere los presos y los odie con las vísceras, invertir ahí es una inversión en seguridad. Y lo último, que creo que es un eje importante, y creo que somos los únicos que nos metemos en el tema sin escaparle y sin vueltas, es que tenemos que profundizar en materia de proceso penal. Para adelante y no para atrás. Creo que es una buena reforma la que hicimos, que tiene problemas de funcionamiento por implementación, que hay que pulir y ajustar, pero no con ajustes hacia atrás, con prisiones preventivas obligatorias o intervenciones del juez en acuerdo. Yo creo que ahí tenemos alguna propuesta que va en el otro sentido, digamos, con reminiscencia del anterior y no con visión de futuro. A ver, porque ha sido un código del proceso penal muy emparchado también. ¿no? Es verdad. Es verdad. ¿Qué proponen? ¿Otros parches? No, yo creo que al contrario. Yo le sacaría algunos parches. Creo que los parches han sido todos malos en general. Y me acuerdo de algunos parches, sobre todo. Parches que ha votado todo el mundo, ¿eh? Esto corre para. Los parches son casi unánimes, ¿no? Van al Parlamento y salen con todos los votos. Sí. Pero, por ejemplo, el año pasado, por un caso en concreto, porque aparte, ¿qué nos pasa? Legislamos normas generales por las excepciones. Entonces viene un caso que es estridente y que nos rompe la vista. Y en lugar de entender que es un caso excepcional en un mar de casos que no tienen nada que ver con ese, vamos y tocamos la ley. Entonces, en San Luis tuvimos un caso emblemático que tuvo una sentencia, que no fue de condena por un tema probatorio, y votamos una reforma del código por un caso y le dimos al juez potestades probatorias en un proceso acusatorio que tiene por definición un juez que solamente decide. Hay dos partes en pugna y el juez decide, no se mete a jugar para una de las partes, digamos. Entonces le damos potestades de investigación, comillas, en el aire, a un juez. Y, por ejemplo, ¿no? Otro tema que parece importante a ver, que ya esta tripartita que tienen, Ministerio, Corte, Fiscalía General, ya mandó un proyecto, es qué hacemos con la famosa libertad vigilada, ¿no? Y yo... Todo un tema. Me permito aclarar una cosa. La libertad vigilada no viene con el código, ¿eh? No es parte del código ni acá ni en ningún lado. Ningún modelo de código trae libertad vigilada. Es un invento del Ministerio del Interior, que lo querían utilizar solamente para el código viejo en su último tramo, pero la ley no lo dice. Entonces, si uno legisla algo y lo deja,
lo deja. Entonces, ¿qué pasó? La Fiscalía General de la Nación dijo, bueno, señores, no más acuerdos abreviados por debajo del mínimo legal, eso quiere decir el mínimo de pena. La rapiña tiene un mínimo de 4 años, no hay más rapiñas acordadas por menos de 4 años. Y los fiscales dijeron, perfecto, yo te condeno a 4 años, 2 de efectiva y 2 de vigilada. Entonces, en el fondo, le hago la mosqueta al mínimo legal. Y aparte no tiene ninguna limitante, con lo cual yo puedo dar los 4 años de vigilada. Ahora, esta tripartita lo acotó un poco, en forma conservadora, yo creo que debió haber ido más lejos, pero no se animó, y lo eliminan para acuerdos abreviados en algunos delitos más bien graves, por ejemplo, algunas hipótesis de rapiña. Sí, porque ha habido muchos casos asombrosos, la gente Sí, ha habido, se ha enojado mucho, casos de violadores que son enviados a su... vigilada. Sí, hoy estábamos hablando del caso de Balcedo, el argentino, que está en su campo de varias hectáreas, ahí al borde del cerro, al lado de Piriápolis, con sus piscinas, canchas de tenis, todavía hoy el fiscal ha denunciado que está amenazando a los fiscales. O sea, la gente mira con cierto asombro todo eso, ¿no? Sí, igual eso en principio no tiene demasiado que ver con el código, ¿no? Eso es un tema... Bueno, pero es ese tema de la libertad vigilada. No, pero ellos no están en libertad vigilada. No, bueno, libertad... ¿cómo Ellos, ellos primero no están en libertad, están en domiciliario. Bueno, No, libertad es que yo me puedo ir a la heladería si tengo ganas. No es el estamos de caso. acuerdo, pero para la gente común y corriente es como si tuviera libertad. Es que Está en su campo, tranquilo. Y el otro día pasaba lo mismo con un narcotraficante que al final el Estado pidió que lo mandaran a la cárcel, lo iban a mandar a su propia estancia. Entonces, hay un gran Sí, tema. tenemos al paseador de perros. Sí, ¿no? bueno, Nuestro Figueredo. oyente, Eugenio Figueredo también. Bueno, Está eso es distinto. Porque, domiciliario, ¿no? Bueno, pero lo de Figueredo es código viejo, ¿no? Sí, sí. no tiene nada que ver viejo con y el cambio de domiciliario, código. ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Son dos cosas distintas, todos casos diferentes. Sí, el resultado es el mismo. Uno de los grandes cambios que tuvo el código, que creo que es lo más difícil que se ve, se entienda, porque acuérdense de dónde venimos, ¿no? Venimos de un proceso penal en el cual el juez investigaba y después te procesaba y después te condenaba y poco más hacía todo. Entonces, no está bueno que el que te investiga sea el que después te baje el martillo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esto de la prisión preventiva que tanto se discute? La prisión preventiva es, justamente, preventiva que previene algo, no es castigo, porque todavía no tuviste juicio. Entonces, la preventiva por definición es de uso difícil porque es meterte preso mientras discutimos si tenés que ir preso. Debería ser excepcional. Debería ser estrictamente excepcional, pero ustedes mismos están un poco sorprendidos por la no utilización de preventiva en algunos casos. Entonces, no queremos la excepcionalidad, la queremos de regla, porque nosotros ya le hicimos el juicio en la prensa. Ya quedó enjuiciado y ya sabemos todos en nuestra cabeza y ya lo culpabilizamos. Entonces, como estamos acostumbrados a un sistema anterior que ya casi siempre durante el juicio aplicaba preventivas, no entendemos ahora que no la aplique. Ahora el sistema ideal sería que yo acuso a Alfonso Leza de un delito y él dice, no, yo no tengo nada que ver. Entonces, él durante su juicio se pueda defender en libertad. Y si el día de mañana lo condenan, él agarre un bolso, se presente en la comisaría, como en las películas americanas, le abre el portón y va a estar preso. La preventiva, la única función que debería cumplir es evitar que Alfonso se fugue o atente contra medios de prueba. Si tiene peligro de fuga, puede haber otras medidas. Por ejemplo, la prisión domiciliaria. Y a la vista está que ninguno de estos casos se han fugado. No se fugó Figueredo, no se fugó el resto. Digo, evidentemente, en el caso de Figueredo igual, como corre por proceso viejo, tiene otras reglas, en las cuales capaz que no vale la pena meternos ahora, pero también vale decir que la preventiva, que era de uso habitual antes del cambio del código, lo sigue siendo, porque acá todo tiende a volver al lugar que conocemos. Esto es como cuando uno se arregla los Y el dientes. que se ¿vieron? fugó paradójicamente estaba en la cárcel. Bueno, entonces viste que Buenavito. no hay garantías en esto, ¿no? Ni preso Sí, hay chance bueno, de que no hay te fugue. garantía porque Bueno, pero no las hay. Esa fuga no fue muy... En el fondo no las hay, o sea, a fin de cuentas se terminó fugando, estando preso, y otros que están en domiciliaria no se han fugado. La realidad es que en la medida que lo que uno prevea para evitar la fuga funcione, una vez que termine el juicio, si hay una condena a prisión efectiva, irá preso. Lo que antes no estábamos acostumbrados a ver. Y eso está funcionando. Dice Más usted. o menos, porque las preventivas siguen corriendo fuerte, porque la sociedad no está muy preparada para esto de... ¿Qué quiere decir corriendo fuerte? Que sigue que siendo se gente usan. presa. Sí, mucho. En mucha preventiva todavía. Porque lo bueno es que todo lo que sale con abreviado hoy en día ya sale con condena y no es preventiva.
razón por la cual el alto volumen de abreviados ha hecho que tengamos muchísimos menos presos sin condena. Claro, la idea del código era al revés, ¿no? Era- que la mayor parte fueran a juicio y no al proceso abreviado. No, en realidad no. Eso fue por lo menos lo que nos dijo Ningún el doctor sistema- Jorge diga- Sediá. No, el doctor Jorge Sediá, Ningún ministro de la Suprema Corte. Ningún país de la región tiene más orales que abreviados, por lo general. De hecho, tienen sí más volumen de juicios orales que Uruguay. Yo creo que Uruguay la apuesta que tiene es mejorar este 3-4% que tiene hoy de juicios orales y llevarlo a 12 o 15%, que es un número importante para los casos más graves, tener juicio, tener bajadas de martillo, tener justicia, no tanto arreglos, que creo que es el paso siguiente de este código, digamos, que debería ser la apuesta a futuro. Nosotros creo que somos los únicos que nos metemos medio a fondo en este tema en materia de opinión con el tema del proceso. Ahí he visto algunas declaraciones de otros sobre el tema, pero no los veo haciendo pie en temas de proceso. Sí hablan de cambiarlo, pero muy genéricamente, y creo que están más en la línea de ir a cuestiones más restrictivas y más duras que nosotros. ¿Usted está de acuerdo con el Instituto de la Libertad por Gracia que da la Suprema Corte de Justicia? Veíamos en la última visita de cárceles. Que ahora es por videoconferencia. Sí, Igual, sí. a mí, la verdad, por lo pronto me llamó la atención. El elemento de escucha, váyase a su casa. El tema, yo creo que está bueno el instituto, está bueno que la Corte estudie caso a caso, aparte, cómo funciona, porque a veces nos perdemos un poco en el funcionamiento. La Corte establece parámetros de qué casos van a estar ponderados o evaluados. Entonces, cada juzgado, en atención a los parámetros que da la Corte, selecciona qué personas van a estar en el desfile, como le llaman. Entonces, porque ese es el nombre de la jerga, es quienes desfilan. Entonces, hay una lista en cada juzgado y quiénes son los que desfilan. Y uno se fija si algún cliente de uno desfila en esta visita de cárceles, ¿no? El tema es que lo que hacen los ministros de la Corte es evaluar básicamente si corresponde la liberación de alguno de ellos en atención a muchas cosas. Su comportamiento carcelario, su rehabilitación, el tiempo transcurrido de pena, el delito cometido. Ahora, liberan poca gente de la que seleccionan, lo cual es bastante raro. Y miren lo que pasa a veces, que aquí es donde yo un poco me pierdo con lo que hacen. Seleccionan, y cuando vamos después al desfile, se sienta la persona y dice, bueno, su comportamiento carcelario ha sido muy bueno, tiene buena parte de la pena cumplida, sí, mire, ¿sabe qué? Tiene todas las condiciones, pero por el delito cometido no lo vamos a liberar. Bueno, entonces, ¿para qué me selecciona para estar? Yo en algún punto creo que quizá es para un tema estadístico de decir que no liberan tanta gente de la que visitan. Pero me ha pasado muchas veces de estar sentado ahí que digan, bueno, mire, está todo muy bien, pero si usted cometió tal delito, yo no lo puedo liberar. Entonces, ¿para qué me genera la expectativa de venir a sentarme acá cuando aparte tengo todos los márgenes de expectativa porque tengo un comportamiento positivo en toda mi estadía de cárcel, mis informes son todos buenos, vengo con una rehabilitación muy probada? Yo creo que el instituto es bueno, acerca a la Corte a la realidad carcelaria. A mí me hizo un poco de ruido que ahora se haga por videoconferencia, porque el cara a cara tiene un valor. Para alguien privado de libertad, que no se olviden que no lo va a ver la familia, probablemente el abogado de oficio tampoco lo vaya a ver demasiado, porque tiene mucho volumen. Está tirado ahí, nadie se acuerda de que está. Esta visita de cárcel era una suerte de recordatorio de que el Estado no se ha olvidado de él, y ahora va por video. Ahora, lo que la gente quiere es mejor seguridad. Uno es lo que usted decía de los autos, de la mayor presencia policial en las calles y la revalorización de las comisarías. Bueno, parecería que hay que hacer algún ajuste del código. ¿Qué más? Los fiscales se quejan de una enorme saturación en su trabajo, al punto que en este momento hay un conflicto entre el fiscal de corte y la fiscalía. Hay otros, como el doctor Salle, muy respetable, que dicen que esto se ha politizado y en realidad la presidencia o el gobierno maneja todo a través del fiscal Díaz. ¿Cómo ve todas esas puntas? Yo veo que tenemos un lío grande hoy, pero grande porque tenemos un enfrentamiento público enorme entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte, donde a veces está terciando para un lado o para otro el Poder Judicial. O sea, tenemos tres actores muy relevantes, muy enemistados, que no hacen otra cosa que echarse culpas entre sí. Entonces, la Fiscalía y el Ministerio del Interior son socios naturales en esto. Si ellos se llevan mal, la seguridad no va a ser buena, por definición. Si estamos todo el tiempo viendo al ministro hablando de una suerte de efecto en noviembre,
que ya a esta altura está en la misma línea que Papá Noel de los Reyes Magos, ¿no? Porque ya decir efecto noviembre se quedó sin sustento 100%. Con los renos y todo. Ya está, se terminó el efecto noviembre, creo que ni él mismo lo sostiene más allá porque en algún punto el propio código mostró que volvimos rápidamente a los niveles de... Las cifras en aquel momento parecían darle la razón. Bueno, parecían y no parecían, ¿no? Porque miren qué raro. Bueno. Miren qué raro. A mí me llama la atención y cada vez que veo estos líos me acuerdo de la renuncia de Rafael Paternal, ¿no? Porque en aquel momento veníamos en una supuesta, comillas, en el aire de vuelta, baja enorme de las rapiñas. Ahora, entra el código en vigencia y ya en los 15, 20 días previos al código y su entrada en vigencia, empiezan a aumentar los números de rapiñas cometidas. Y el primer mes explotan, como si el delincuente tuviera una especie de bola de cristal de que el cambio normativo lo iba a favorecer tanto que debía salir a delinquir masivamente. No, bola de cristal no, pero de pronto se aclararon muchas menos cosas. Pero en los primeros días de presencia del código ya aumenta de esta manera. Yo tengo una teoría. Hay casualidades difíciles de creer. Difíciles de creer. Yo creo, y ustedes me dirán si esta suspicacia, que es una suerte de sospecha que yo tengo al menos. Ustedes recuerden que los números, hasta antes del 1 de noviembre de 2017, fecha en que entra la vigencia del código, eran de propiedad del Ministerio del Interior, ¿no? Las estadísticas eran manejadas exclusivamente por el Ministerio. Otra cosa que pasó el 1 de noviembre fue que empezaron a generarse cifras compartidas y los mismos números que manejaba el Ministerio maneja la Fiscalía, porque el sistema es el mismo. Cuando uno va a la Fiscalía a hacer una denuncia, le dan un parte policial. Entonces los números que eran de exclusivo manejo del Ministerio, ahora son de manejo compartido. Y, oh casualidad, cuando se abren los números, las rapiñas se disparan. Y ustedes, si hablan con cualquier comisario de Montevideo, que hablen con tranquilidad, y le dice, mire, a nosotros en algún momento nos dijeron que estaría bueno que algunas rapiñas fueran hurtos, por lo menos en la anotación. Ustedes saben que hay algunas rapiñas que son cercanas a lo que es un hurto agravado. Sí, lo empujó un poquito, lo empujó y si nada. ustedes tocan ese detalle en 5 o 6 comisarías de Montevideo, se les mueve las estadísticas. Ahora, hoy, ya eso es más difícil porque llega la fiscalía, levanta la carpeta al fiscal y le dice, señor, esto no es un hurto, esto es una rapiña. Y ellos ahora inciden en la estadística. Entonces, ¿no será que nunca bajaron esas rapiñas y que lo único que hicimos fue sincerar algunos números el 1 de noviembre de 2017? A mí me deja alguna duda, con toda franqueza, que tuviéramos una tal baja que nunca sentimos aparte a nivel social, porque yo nunca vi bajar el reclamo de mayor seguridad. Entonces, ese manejo de los números a mí no me da mayores garantías. ¿Pero el manejo de quién? Del Ministerio del Interior, previo al cambio del código. Ahora, yo le hago una pregunta que creo que es lo que se hace la gente. Lo que se ha dicho es que más o menos se aclara el 95% de los delitos. No sé menos. No se aclara. No se aclara el 95%, perdón. No se aclara, bien hecha la acotación. La tasa de esclarecimiento se llama. Sí. ¿Qué pasa? Bueno. A mí me parece una cifra escandalosa. Ahora, ahí juegan todos, ¿no? No es solo la Fiscalía. Evidentemente hay un tema de investigación policial, porque la Fiscalía trabaja, primero, con las denuncias que le llegan habitualmente en forma directa o de parte del sistema policial, ¿verdad? Pero es un círculo vicioso siniestro. Yo le digo, afuera, en Maldonado, departamentos, la gente no denuncia más. Entonces hablé con un alto jerarca policial y me dice, a nosotros nos dan mejores las cifras. Le digo, no, pues usted sabe que no es así. Bueno, lo que pasa es que los vecinos no denuncian. Y cuando uno habla con la policía, que yo he hablado, dice, y no los detenemos, porque ahora con el nuevo código, si no los agarramos infraganti y no pasa nada. ¿Cuánto le robaron a usted? Textual, ¿eh? Y bueno, lo que robaron salió tanta plata. ¿Sabe por qué le preguntamos? Porque cuando agarramos a los ladrones, si expresan arrepentimiento y devuelven la plata, quedan libres. Hablemos de eso. Entonces, es terrible. Solo se aclara el 5% y un gran porcentaje de eso. Si el ladrón expresa arrepentimiento, más aún, hay casos comprobados por los vecinos de gente con arresto domiciliario que de noche se le roban. Bueno, hablemos un poco de eso, muy interesante. Porque es tremendo. Ahí hay muchas cosas interesantes. Primero, la tasa de esclarecimiento es y siempre ha sido baja, por definición. Tiene que mejorar. Es un dato de la realidad, porque la gente ya no denuncia y no denunciaba antes, de hecho, el cambio del código. Esto no ha cambiado. Después, las potestades... Acá denuncia menos. Las potestades policiales no han cambiado. No han cambiado, lo digo, lo repito, lo enfatizo. No ha cambiado lo que puede hacer la policía, salvo por algunos detalles, por ejemplo, interrogar gente en una comisaría sin abogado, que me parece bien que no lo pueda hacer más.
¿tá? Pero fuera de eso, puede investigar como investigo siempre. En lugar de levantar un Y tubo. detener a la gente si no es infragante delito. Y eso no pudo nunca. No, pero yo conozco casos que le han dicho, miren, lo estoy viendo porque se están llevando en el auto las cosas, ¿no? Eso es infragante delito. Y no van. Bueno, pero eso, a ver, eso no es ni el código. A nivel constitucional hay solamente dos formas de detener a un humano en Uruguay. Sí, infragante delito o orden judicial, Sí. no otra cosa. Entonces, eso no cambió porque el código no lo puede cambiar. Entonces, a mí me rompe los oídos y la vista escuchar que ahora parece que el código ató las manos pero de he los escuchado funcionarios. eso, de que Por los supuesto policías que no sí. actúan, y que hay una Pero motivación, hubo desincentivo. necesidad de una ley, la misma ley de reforma del Código del Proceso que estableció la intervención de los jueces en materia probatoria, tiene un primer capítulo de enfatización de potestades de la policía, que fue una suerte de mismo acordado por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior para decirle a los policías que podían actuar igual que antes. Solo que ahora, en vez de llamar a un juez, llaman a un fiscal, porque las potestades no han cambiado. Entonces, es evidente que una persona que es detenida y va por un delito infraganti, porque ese caso manejado es infraganti, evidentemente. Las potestades no han cambiado, pero lo que ocurre a partir de la detención. Bueno, ¿dónde puede haber unos cambios importantes que parecen interesantes? ¿Qué pasa con esto del arrepentimiento y la devolución de la plata? Y acá creo que hay un eje de discusión que está bueno, que es filosófico, que tenemos que tomar una decisión como sociedad si lo queremos o no lo queremos. Y no quiero volar, pero lo hago bien rápido. No, al A revés. veces me pongo técnico y hasta me aburro yo. Entonces, la concepción clásica del delito y derecho penal que siempre hemos tenido es que una vez que la víctima denuncia algo, gracias víctima por contarnos, vaya para su casa, esto ahora le pertenece a la sociedad que va a aplicar un castigo. ¿Ok? Si usted ya está, ya nos dijo, ya nos avisó. Ahora yo, el fiscal, me voy a ocupar de esto y yo voy a decidir cuál es el castigo que merece. Ahora, ¿qué pasa hoy? Todos hemos aplaudido mucho una reforma del código que incluye a la víctima, pero no nos gusta que la víctima elija cobrar lo que le robaron por sobre el castigo del delincuente. ¿No? Porque yo le pregunto a ustedes, que tengo acá sentados. Pero ¿y tiene la opción de elegir la víctima? Sí, tiene la opción de negarse, efectivamente. ¿Sí?